¿En qué consiste el análisis fundamental? El análisis fundamental aplicado al Forex se refiere a seguir todos los temas económicos y todos los desarrollos políticos que puedan afectar a las divisas. En especial, existen dos métricas fundamentales que están en el centro de los fundamentos que guían las divisas, que son el crecimiento económico y las tasas de interés. Y toda la política monetaria de QEs, quantitative easing, de impresión de dinero, todos los QEs lo que hicieron es depreciar enormemente las divisas. Las tasas de interés afectan a las divisas en el sentido de que cuando las tasas de interés suben, ¿qué es el interés? El interés es una ganancia que tú ganas por tú prestar tu dinero. Y cuando tú depositas el dinero en el banco, antiguamente, cuando las tasas de interés estaban más altas, pues el banco te pagaba dinero. Pues eso es el interés. ¿De qué manera esto se aplica al hecho de que un aumento de las tasas de interés hace que las divisas se aprecien? En el sentido de que cuando las tasas de interés aumentan dentro de una economía, en términos relativos a otras economías, el efecto es que ahora, por coger tu dinero y enviarlo a esa economía, por ejemplo, recientemente Estados Unidos ha aumentado mucho las tasas de interés. Y luego hay distintos detalles, que eso es aprenderlo de la teoría. Al principio de un momento donde se empiezan a aumentar las tasas de interés es cuando la divisa se aprecia, pero luego después ya no se aprecia tanto. Y en ese momento, pues los inversores ven que pueden enviar su dinero a Estados Unidos, depositarlo en bancos de Estados Unidos y ganar un interés. Esa es la lógica. Bueno, pues el análisis fundamental es seguir todos esos temas fundamentales económicos, es entender todas las dinámicas, todos los procesos, luego cómo el crecimiento económico se descompone en distintas métricas como el consumo, la fuerza de consumo, lo que se llama el consumer confidence, que se mide por distintos indicadores económicos como índices de consumo y otros. Y luego pues ir analizando todo eso. Luego hay mucha interrelación entre los distintos indicadores. Por ejemplo, toda la política monetaria está sujeta a la inflación. La inflación es algo así como, yo me lo imagino como el Sol, como la fuerza del Sol, y los planetas que pivotan en torno al Sol, pues la política monetaria pivota en torno a la inflación. Cuando la inflación sube mucho, pues la política monetaria pues se hace más restrictiva, se impone unas condiciones de financiación más duras. Bueno, pues el análisis fundamental es comprender todos esos fenómenos fundamentales y saber cómo aplica a las divisas. Mi experiencia con el análisis fundamental es que es bastante potente y bastante efectivo, mucho más que el análisis técnico. O dicho de otra manera, la mayoría de analistas y traders que utilizan el análisis fundamental aplicado a las divisas utilizan los fundamentales para saber qué ideas de trading tomar, qué ideas de inversión tomar. Porque si sabes que Europa va a aumentar las tasas de interés, mientras que Estados Unidos ya las ha aumentado, entonces sabes que el eurodólar se apreciará. Teniendo en cuenta muchos otros factores, por supuesto, pero eso te da esa idea de trading. Y luego el análisis técnico lo utilizas para afinar tu punto de entrada. Es decir, en el proceso de inversión o proceso de abrir operaciones, tienes por un lado la idea de trading, que se basa en tu análisis global, macroeconómico, de cómo está la situación económica, y en base a eso te dices, bueno, pues el euro se aprecia, el dólar se deprecia, el dólar canadiense se va a depreciar, porque el oil por el petróleo se va a depreciar, y como el dólar canadiense está muy correlacionado a la cotización del petróleo, entonces si el petróleo se deprecia, el dólar canadiense se deprecia. Siguiendo todos esos temas, pues tú aprendes cómo está el mundo, cuál es la situación económica de las economías, y en base a eso te creas tus ideas. Luego tus ideas tienes que afinar la entrada, es decir, que tú tengas una idea de ir largo al euro USD, al euro dólar. Eso no quiere decir que vayas a tener que entrar directamente hoy.
puede ser que esperes una semana o 2 semanas y que a lo mejor te dé una entrada mejor. Y ese afinar, ajustar las entradas, se hace con el análisis técnico. La mayoría de personas no les gusta mucho el análisis fundamental porque es complejo, abstracto y dinámico. Requiere mucho trabajo y eso es lo que precisamente mucha gente no le gusta, el trabajo de tener que tanto leer. ¿En qué se basa el análisis fundamental? Es en leerte constantemente reportes, informes, leer noticias en Bloomberg, en CNBC, en cualquier otro lugar que te dé noticias de finanzas y mercados y entender cómo están. Al principio, cuando uno empieza en esto, cuando yo empezaba, me leía noticias de muchos sitios y descubrí un montón de páginas web que te dan noticias malas. Por ejemplo, Forest Street. Forest Street yo lo descubrí al principio y está lleno de ruido, está lleno de nebulosa, de mucha información que realmente no me aportaba nada, que era información inservible. Muchos artículos en Forest Street son en plan de el eurodólar se ha movido al alza. Esperamos que el eurodólar siga moviéndose al alza. ¿Pero por qué esperas que el eurodólar siga moviéndose al alza? Y me dicen lo que ya sé. Me dicen que el eurodólar ya se ha movido al alza. Eso ya lo sé, eso lo puedo mirar yo en el gráfico. Entonces, cuando investigas, descubres muchos medios que no te dan información de calidad. También hay muchísimos conceptos de las relaciones entre los distintos fenómenos económicos, el consumo, las ventas, la producción industrial. Y al principio, también te digo que en la universidad esto nos enseña. En la universidad, bueno, te enseñan eso, sí, vale, producción industrial, ventas, tal, pero en la práctica, aprender cómo se combina todo, cómo se relaciona el índice de producción industrial con el crecimiento económico. ¿De qué manera puedes utilizar ese índice para predecir el crecimiento económico? O de qué manera puedes usar, por ejemplo, en el caso de Europa, la masa monetaria, el agregado monetario M1, es un indicador adelantado al crecimiento económico. Bueno, pues todas estas correlaciones y conceptos los descubres siguiendo un montón de analistas, siguiendo en Twitter a otros analistas, y los vas descubriendo con el tiempo. Y lo que yo hacía, pues llevaba un documento donde llevo todas las correlaciones que tiene cada par de divisas y todos los conceptos muy interesantes los apuntaba en el documento. Es que esto no se enseña en los libros de economía, ni se enseña en las universidades. En las universidades te dan una información muy como para niño de parvulario. Es algo muy simple, que no te sirve aplicado. Necesitas llevar la teoría mucho más allá a la práctica y luego combinarlo con todo lo demás. Es decir, índices de producción industrial, retail, sales, consumer sentiment, todo esto lo combinas y te dan tus ideas de trading, pero luego indicadores técnicos como el MACD, líneas de tendencia, líneas de resistencia y toda una serie de otros indicadores. El posicionamiento especulativo es muy bueno para identificar el price discounting. Bueno, pues hay un montón de conceptos y es todo tan... Tengo un amigo que dice que le abruma la situación porque piensa que siempre va a haber algún factor que no va a controlar y va a haber algo que no va a entender y va a haber algo que... Eso a mí me pasaba al principio. Yo al principio pensaba, es que es muy complejo, es que tiene tantas cosas. Pero si te lees 10 informes al día, te lees 5 o 10 informes al día, de lunes a viernes, al final, después de un año haciendo eso, es un duro trabajo, os lo digo, es bastante duro trabajo. Pero después de hacer eso, aprendes y tu experiencia se forja, te haces mucho más sabio y eres capaz de ver todas esas correlaciones, empiezas a verlo todo mucho más claro. El análisis fundamental es un trabajo de mucho leer, estar todo el rato leyendo. Y a mí personalmente el análisis fundamental que me gusta es el del global macro. Es el que está un poco en línea con el value investor, con el inversor de valor. Porque lo que haces es que eres un filósofo, eres un pensador. Estás buscando la lógica de los acontecimientos. Ves que el dólar se aprecia, ves que el oil se deprecia, ves que
la producción industrial está al alza, entonces tienes un montón de piezas en el puzzle y entonces tienes que empezar a unirlas y tienes que utilizar tu creatividad, tu imaginación para discurrir qué es lo que está trascendiendo a esos hechos, cuál es la idea que está. Entonces, de eso los analistas van sacando historias, que tú como analista también tendrás que sacar tus propias historias y pensar, bueno, pues creo que lo que está pasando realmente es que la escasez del dólar es, por eso está la tasa LIBOR se va al alza, la escasez del dólar, miramos al Eurodollar Market y el Eurodollar Market muestra la escasez, se está apreciando el dinero, el dólar. Entonces empiezas a unir todas las piezas. Entonces se te va ocurriendo. Entonces eres un filósofo, tienes que entender la teoría económica, pero tienes que entender el mundo. Y en muchos casos también tienes que saber mucho de historia, al menos historia de los mercados, historia de cómo se han desarrollado ciertos temas, entender ciertas cuestiones de política, como la política tiene bastante efecto en las divisas, en muchísimos aspectos. Por ejemplo, la política monetaria del Banco de Japón, la Yield Control. Tienes que ver, por ejemplo, cómo el presidente Shinzo Abe pues tenía una idea muy de imprimir dinero y unir eso con los planes de estímulo fiscal, y esa idea era para darle fuego a la economía, para darle a la economía todos los proyectos. Entonces, si tú sabes que el Shinzo Abe pues favorece la política monetaria, favorece el hecho de gastar más, imprimir más dinero, pues sabes que el yen se va a depreciar como resultado de eso. También entender en qué se diferencia este programa de política monetaria de los programas monetarios en Europa y en Estados Unidos, pues entenderlo te hace darte cuenta si el yen se va a depreciar más o menos. Y en qué circunstancias eso ocurriría, sabiendo en qué consiste eso. Pues eso es en lo que consiste el análisis fundamental. Tienes que comprender todos los temas económicos, tienes que ser un filósofo, si al menos te dedicas al más aspecto global macro, como a mí me gusta. ¿Qué es el global macro? El global macro es el análisis fundamental de irte a la esfera macroeconómica, es decir, en lugar de analizar empresas concretas. Claro, si analizas las divisas, eres un global macro, porque las divisas están en el epicentro de todos los mercados, de todo lo que pasa con los bonos, las acciones, las economías, las divisas están ahí. Por ejemplo, el dólar. El dólar se deprecia cuando el resto del mundo mejora. Cuando la economía global mejora, el dólar se deprecia. Pero cuando la economía global entra en crisis, el dólar se aprecia. Pues este tipo de historias son las que, este tipo de teorías y conceptos son las que entiendes con el análisis fundamental. Es un trabajo duro, hay que leer muchos informes, hay que pasarse muchas horas sentado en la silla leyendo y leyendo y leyendo, y a veces se hace pesado. No creo que se pueda empezar desde cero, a no ser que tengas ya experiencia leyéndote informes, leyéndote libros, acostumbrado a leer bastante. Yo al principio me sentía abrumado por la cantidad de cosas que tienes que leer, pero es que en la vida cualquier cosa que hagas, si trabajas duro, obtendrás la recompensa. No eludas la idea de no trabajar duro, trabaja duro. También trabaja inteligente, ese concepto que se dice ahora, es decir, piensa las cosas, piensa realmente lo que estoy haciendo tiene utilidad, realmente lo que estoy haciendo me sirve, y entonces sigue revisando tus planes y qué es mejor. Este servicio de noticias, esta página web me está dando buenas información de los mercados o es información mala, lo tienes que pensar, reflexionar, y con el tiempo pues vas descubriendo todo lo que es útil, todo va tomando tierra, todo se va conectando, y tienes que tener paciencia. Necesitas esperar a que confiar en que las cosas van a salir bien, porque al principio todo se ve nublado y tu psicología te dice, es que esto es complicado, esto es imposible de hacer, no puedo con ello, y no lo entiendo. Ya, pero no lo entiendes porque todavía no tienes suficiente conocimiento, pero sigue realizando documentos, sigue escribiendo tus ideas, explicando tus teorías, cómo funcionan los mercados, en qué se basan, lo explicas todo, ¿no? Y tú lo escribes en notas, en documentos, y al final, con el tiempo, todo acaba tomando tierra. Para mí, muchísimo más efectivo el análisis fundamental que el análisis técnico, y mucho más poderoso si unificas los dos estilos, dándole mucha más predominancia al fundamental para tomar las ideas de trading
y luego el técnico para afinar tus entradas.